Continuamos hablando de la segunda parte de la idolatría. Entendimos que la idolatría es pecado, porque Dios es un Dios celoso. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24 dice, porque Jehová tu Dios es un fuego consumidor y un Dios celoso. Hay dos cosas importantes en este texto. El primero es que Dios es un Dios celoso y segundo, es un fuego que consume. Dios va a eliminar la competencia, porque Dios no admite competencia. Mi relación con Dios en sentido espiritual es y debe ser con Dios. Tanto así que Jesús es nuestro esposo en sentido espiritual, para que lo entendamos. Vayamos al libro profético Isaías capítulo 42 versículo 8. Dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Esto dice Jehová, yo soy el único Dios y fuera de mí no hay otro. Hay dos cosas imposibles para Dios. Aunque Dios es el Todopoderoso, Dios tiene dos cosas imposibles. Número uno, que no miente. Capítulo 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y número dos, que no conoce otro Dios como Él. Y esto es debido a su grandeza y a su exaltación. Isaías capítulo 45, versículo 5 dice, yo soy Jehová y ningún más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. El versículo 6 dice, para que se sepa desde el conocimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. ¿Cómo dice Isaías capítulo 45 versículo 5? Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Esto nos dice la palabra del Señor. Por eso Dios no admite competencia y no la comparte con nadie. En el momento que usted le quite la adoración a Dios para exaltar un concepto de una persona o un ídolo, automáticamente Dios se siente afrentado y hace dos cosas. Una, le reclama al adorador y dos, elimina la competencia. Así como lo hizo el rey Ezequías, donde destruyó todos los altares altos junto con los ídolos a los cuales le atribuían adoración. Eso lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 3 al 7. Recordemos que es un ídolo. Es una imagen o concepto a la cual se le da adoración o se le da devoción. Y recordemos que es idolatría. Es el acto irrazonable y necio de tributarle alabanza y adoración, la cual le pertenece a Dios. En su lugar se le atribuyen a imágenes o concepto y cambian a Dios por estas cosas, y su tiempo se lo dedican a estas cosas y Dios no admite competencias. Aclaremos algo. No todas las imágenes son ídolos y los encontramos en la palabra de Dios. Si esto fuese así, entonces Dios sería el primero en proporcionar la idolatría. Cuando le dijo a Moisés que hiciese dos querubines, pero esto lo ordenó Dios para que estuviesen dentro del tabernáculo en el lugar santísimo. Y Dios no les dijo, adoren estas imágenes, sino que debían estar en señal de protección. Por esto los querubines cubrían el arca del pacto de extremo a extremo juntándose en sus alas. Y tenían un significado simbólico y era la protección de Dios sobre el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 25 versículo 18 dice, harás también dos querubines de oro labrados a martillo. Los harás a los dos extremos del propiciatorio. Ellos nunca adoraron los querubines. Ellos adoraron siempre a Dios. Éxodo capítulo 26 versículo 31. También harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Ahora, cuando una imagen que no es un ídolo se convierte en un ídolo, ¿cómo la pregunta? Cuando una imagen que no es un ídolo se convierte en un ídolo, cuando esa imagen que no es un ídolo empieza a recibir veneración o fe de parte de quienes la poseen. Israel fue por el desierto y fue duro de cerviz. Recordemos que Israel anduvo por el desierto 40 años.
y fue duro de servicio y rebelde debido a su rebelión. Dios trajo un castigo a Israel y eran mordidos por serpientes. Y el pueblo clama a Dios por medio de Moisés. Y Dios le dice a Moisés que hiciese una serpiente de cobre o de bronce, que es lo mismo, cobre y bronce es lo mismo. Y todo aquel que fuere mordido y mirase a la serpiente de cobre sanará. Y Dios nunca les dijo, adorarán a la serpiente o le quemaréis incienso. No, la Biblia claramente nos dice de que Dios envió a Moisés que hiciese esa serpiente solo por esa razón. Y nada más, hasta ahí no había problema. No era un ídolo. Números capítulo 21, versículo 4 al 9. Ahí está el relato. ¿Cuándo una imagen se convierte en ídolo? ¿O la serpiente de cobre se convirtió en ídolo? Cuando los hijos de Israel comenzaron a quemar incienso a la serpiente de cobre o de bronce. Lo hicieron hasta que un hombre llamado Ezequías, que la Biblia lo menciona como rey justo, tomó el reinado y en su entendimiento quitó los lugares altos y destruyó la serpiente de cobre o de bronce en pedazos. Y eso está en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4, y dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso. Los hijos de Israel, y la llamó Neustán, lo cual significa de cobre o bronce, de lo que estaba hecho o lo que estaba hecha la serpiente. Así comprendemos del cuándo se convirtió la serpiente de cobre en un ídolo. Y eso sucedió cuando los israelitas le quemaban incienso. Y así como Dios no permite la competencia, un hombre sensato, con el entendimiento llamado Ezequías, eliminó la competencia y destruyó la serpiente de cobre. Pero tenemos un problema concurrente con la idolatría, y es que hay corrientes o denominaciones cristianas que adoran imágenes, como la de María, o participan en procesiones que están fuera de contexto, y también la celebración de la fiesta llamada Virgen del Carmen del 16 de julio. Un cristiano que sabe que Dios no admite competencias, ¿qué hace en estos lugares? Y que si los hay, lastimosamente, pero sacan siempre la excusa, es que yo no adoro el matacho, yo adoro a Dios. Dicen, el matacho simplemente es un símbolo. Y colocan el ejemplo, usted ama a su mamá, usted ama a su hijo, usted ama a su esposo, y usted lleva una foto de ese ser que ama. Y te dicen, usted también es un idólatra. Utilizan esta expresión hábilmente, en un concepto errado, porque no es así. Porque en primer lugar, Dios es espíritu y nadie lo ha visto. Segundo, Dios es celoso, fuego consumidor y no se puede asemejar por obra hecha idealizada de un hombre imperfecto. ¿Cómo se podría representar la deidad de Dios que es perfecta y lo peor, aún nadie le ha visto? Tercero, ¿cómo comparar la foto de un ser querido que sí lo he visto y que solo es un ser mortal y que no es Dios? En cambio, este ser mortal fue creado por Dios, así que esta asemejación está fuera de contexto. Es ridículo engañar a alguien con un concepto errado, irracionable y necio. El principal problema que hay es la adoración que se le da a las imágenes que representan a Jesús y las imágenes que representan a Dios. La Biblia dice en primera medida que Dios no admite que se le represente en alguna imagen visible, y quien esto hace está en contra del mandato de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 23 dice, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. En el próximo video continuaremos con la tercera parte de la idolatría. Y como dijo el apóstol Pablo, examinándolo todo y retener lo que es bueno. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.